Continuamos ahora la segunda parte del primer Polimedia correspondiente a este seminario, trabajando autores, obras, institutos y revistas que se fueron desarrollando luego de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en los países centrales, y concluyendo hacia Uruguay con una muy breve referencia a cómo se fueron dando las cosas aquí y quiénes se destacan. La Segunda Guerra Mundial interrumpió buenamente la investigación más importante, más transversal y colaborativa en las ciencias sociales y en particular en la educación. Posterior a ella, la vida en Europa está concentrada básicamente a su reconstrucción. Por tanto, la investigación, la sociología surgen y se asientan sobre todo en Estados Unidos, país que no había estado afectado por la guerra. En ese sentido tenemos a partir de los años 50 las bases de las principales teorías que se ocupan tanto de la sociedad como dentro de los aspectos sociales de la educación en particular, que están mostrados allí. Talcott Parsons, uno de los más importantes y longevos sociólogos norteamericanos, es sin duda una referencia importante en materia de sociología en general y también en sociología de la educación. Ustedes recordarán, Parsons comienza sus primeros escritos en el año, a mediados de los 20, su tesis doctoral es de 29, su última obra es del año 78, o sea, son 50 años incidiendo profundamente en la formación de sociólogos y en el desarrollo de la sociología. Su teoría de la acción, su perspectiva estructural funcionalista primero y teoría de sistemas después, influyó en la conceptualización tanto de las determinaciones sociales en los procesos educativos como en la descripción y explicación de cómo lo que pasa en la educación incide después en las sociedades. Es decir, en el primer ejemplo tenemos lo que es el desarrollo de la teoría de la socialización, sus conceptos de socialización, de internalización, son muy importantes en el sentido de que, sobre todo en el sistema social, en su libro El Sistema Social, ahí describe cómo se conforma lo que llama él el sistema de expectativas de rol en cada uno de las personas, desde que entran a los centros académicos, lo que se podría llamar el proceso de socialización secundaria, y cómo se van generando conductas conformes en el transcurso de su escolarización. Por el otro lado, Parsons va a conceptualizar y a teorizar sobre cómo la educación influye en procesos macrosociales, por ejemplo, en la estratificación social, es decir, cómo los logros educativos inciden en las posiciones que las personas ocupan en la estructura jerárquica de la sociedad en términos de prestigio, ingresos y otras distinciones que puedan tener. Otro sociólogo muy destacado de este periodo, James Coleman, profesor de la Universidad de Chicago, Johns Hopkins y de Stanford, es el gran sociólogo cuantitativista, podríamos llamar, que además desarrolló un enfoque diferente al de Parsons, competitivo con el de Parsons, por ser un enfoque centrado en las acciones, en una teoría de la acción racional que está contemplado trabajar en nuestro curso. El más importante trabajo de Coleman es el Quality of Educational Opportunity de 1966, conocido popularmente como el reporte Coleman, que en realidad es el primer reporte Coleman porque en el año 82 vuelve a ser otra importante investigación cuantitativa, representativa con la muestra de estudiantes de bachillerato de la high school en Estados Unidos, que se llama Public and Private Schools, que es una de las obras más importantes que movilizan el debate también en Estados Unidos. También tenemos que destacar aquí a Basil Bernstein,
Él es primero un maestro, después estudió sociología, en las postrimerías de la Segunda Guerra estuvo, en los campos de batalla, en la defensa antiaérea de Londres, y se dedicó a estudiar cuestiones en educación, pero partiendo de un análisis del lenguaje que usan los niños y los maestros en sus interacciones educativas. Sus trabajos iniciales de fines de los 50, en el 57 aparece su primer artículo, luego aparece Language and Social Classes en el año 60, donde ya está planteado su enfoque de vincular posiciones en la estructura social con lenguajes, cuestiones que serán reflejadas en sus 5 tomos de Clases, Códigos y Control, que es la obra famosa. Pierre Bourdieu, el francés, otro tipo de análisis diferente. Pierre Bourdieu, proveniente del estructuralismo francés, abocado a estudios de cultura, de género, de economía, de epistemología, en lugar de Bernstein, que no se ocupa de la escuela primaria, sino que se ocupa de la enseñanza universitaria. De ahí desarrolla su teoría de la reproducción. En su obra inicial, más importante, Los Herederos, que es de 1964, La Distinción de 1979, traducida a fines de los años 90 al español. En esta época de los años 60, 70, 80 se consolidan los grandes centros de investigación mundiales, principalmente en Estados Unidos, principalmente asociados a las School of Education, a las Graduate School of Education, que imparten programas de doctorado, que contratan planteles de investigadores full time, que hacen grandes estudios, que combinan tanto enfoques a lo Parsons como enfoques de interaccionismo simbólico, etnografía, enfoques de política pública, enfoques más de tipo experimental, como de los que intenta hacer Bernstein. Ahí tenemos Harvard, tenemos Stanford, tenemos Teacher College en Columbia, la School of Education en Albany, y en América Latina, por citar solo algunos y sin ningún ánimo de exhaustividad, la Universidad Católica de Chile, el CINVESTAB de México en el Departamento de Investigaciones Educativas, la Flaxo Argentina con su área de educación. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay la sociología de la educación está presente junto con otras ramas como la rural, la política y la religión, desde la misma constitución académica, formal, profesional de la disciplina a fines de los años 50. No es ninguno de los dos pioneros, no es Solari, no es Terra, el que empujan y que consolidan la investigación educativa, sino que es Germán Rama, un joven recién graduado del profesorado del IPA de Historia y habiendo sido su posgrado en la Escuela de Altos Estudios de París. Es encargado de la unidad técnica en el Ministerio de Instrucción Pública de hacer el informe sobre el estado de la educación de Uruguay, que es uno de los estudios más importantes y más famosos en la investigación educativa. Él mismo posteriormente hizo otra investigación que resulta muy importante desde el punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo, porque es el primer estudio sobre un centro particular, sobre el Liceo número 13. En ese momento había sido recientemente habilitado por la enseñanza secundaria, estaba en un barrio popular como era Pueblo Ituzaingó, Maroñas, y hace un estudio de primero a cuarto de liceo, tomando 4 años y los grados de avance y los problemas de trayectorias en ese momento. El informe del estado de la educación, es importante remarcarlo, es una obra capital desde el punto de vista de lo que se hace en 1965, lo que implicó mirar cómo se había desarrollado la educación primaria, la secundaria, la técnica, la formación docente, los escollos que se presentaban, dónde estaban los problemas
Y bueno, una parte de las recomendaciones de política que se llamó el Plan de Desarrollo Educativo demoró exactamente 30 años para poder implementarse, que justamente empieza a implementarse cuando el principal autor de esta obra, Germán Rama, llega a la presidencia del CODICEN en el año. Revistas, para finalizar, es prácticamente inabarcable. En el año 13 uno encuentra que una revisión que declara ser no exhaustiva lista una a una 810 revistas académicas, en principio arbitradas, que publican trabajos sobre investigación educativa y sociología de la educación. La Universidad Tecnológica Nacional Argentina tiene un portal con 52 publicaciones hispanoamericanas sobre educación. Y no están todas, hay muchas que ahí no están. Entonces, solamente para destacar en inglés, la más importante, la Sociology of Education y la American Journal of Education, son dos clásicas norteamericanas muy importantes. Comparative Education Review o A Compare son dos casos de estudios internacionales comparados que tienen una fuerza muy importante. La Education Policy Analysis Archives tiene la singularidad de publicar en español, portugués e inglés. Está en la State University, la Arizona State University. Después están dos europeas como la Educational Research Review o International Journal of Educational Research. En español y en portugués, acá se citan algunas de las que están mostradas allí. En general todas se tienden a ser revistas electrónicas hoy en día. Se han puesto de México, de España, de Brasil, de Chile, de Colombia y también de Uruguay, destacándose que tenemos la revista Páginas de Educación de la Universidad Católica, de la Facultad de Educación, que es una revista arbitrada en muy buena calidad. Muchas gracias.